Una hoja de papel desgarra el tiempo en dos. En ella, un hombre de la Edad Media dibuja una máquina de un futuro lejano. Ante nosotros se encuentra un rotor de tornillo, el antepasado de la hélice de helicóptero. No es un plano de un ingeniero del siglo XX, un dibujo de un florentino del siglo XV. Leonardo da Vinci vive en un mundo donde el máximo de la técnica es el ariete, la catapulta y el cañón sobre ruedas. La ciudad la toman con escaleras. Los ejércitos se traban en combate cuerpo a cuerpo. El hierro resuena. Pero todo eso no son más que músculos reforzados, y no máquinas de verdad. Y en este mundo él dibuja cosas extrañas. Un carro redondo cerrado con blindaje inclinado, con cañones a lo largo de todo el perímetro. Un mecanismo con un tornillo que debe elevar a una persona en el aire. Esquemas de alas, transmisiones, dispositivos de elevación. Parece una leyenda, como si alguien hubiera abierto después sus cuadernos y hubiera añadido dibujos de imágenes conocidas. Pero no es así. Se han conservado las hojas con estos bocetos. Se conoce su fecha. Y entre ellos y los primeros tanques reales transcurren varios siglos. Aquí está la sensación principal. En la realidad que rodea a Leonardo no hay ni motores, ni cascos blindados, ni máquinas voladoras. Y en su cabeza ya están ahí. Quizá aún crudas, imperfectas, pero reconocibles. Él no escribe tratados sobre la técnica del futuro. Hace lo que mejor sabe hacer. Observa cómo está hecho el mundo e intenta desarmarlo. El cerebro de un artista y de un ingeniero en un solo cuerpo. No separa la belleza de la mecánica, el dibujo del cálculo. En los márgenes de sus apuntes, cañones fijados en círculo, torretas móviles, transmisiones complejas. Al lado hay esquemas de alas, músculos de aves, remolinos de agua. Para él es un mismo idioma, el idioma de la forma y del movimiento. Él ve cómo el núcleo sale volando del cañón, cómo gira el eje de rueda como el viento recoge la vela. Y se hace preguntas que la mayoría de sus contemporáneos ni siquiera llegan a formular. Si la armadura protege al guerrero, ¿se puede poner una armadura a un carro entero? Si el cañón dispara hacia un lado, ¿qué pasará si le damos un círculo de visión sin girar toda el arma? Si un pájaro se mantiene en el aire gracias a su ala, ¿por qué no intentar hacer un ala artificial? No de plumas, sino de listones y tela. Cada una de esas preguntas lo aleja un poco más de la realidad de su siglo, pero siempre despega desde ella, no por pura fantasía, sino por observación. Es importante no sobreestimarlo. Su tanque, tal como está dibujado, difícilmente podría ir a la batalla. Demasiado pesado, demasiado complejo para los materiales y la fuerza de tiro de aquel entonces. El elevador de tornillo en forma de hélice aérea no habría despegado, no habría bastado la potencia, los cálculos ni la comprensión de la aerodinámica. Pero en la historia de la técnica no es valiosa solo la máquina que funciona, es valioso el propio giro del pensamiento. Leonardo da un paso que nadie ha dado antes. Une los elementos dispersos en una nueva imagen íntegra. Las ruedas, la armadura, el cañón ya existen. Los une en una sola unidad y obtiene el prototipo de un tanque. Cuerdas, tornillos, dispositivos de elevación, observaciones del movimiento vorticial. Todo eso también está presente. Las reúne en la idea de un elevador de tornillo, un presentimiento de la hélice de helicóptero. A primera vista, esto parece un milagro de iluminación. En realidad, es un trabajo sistémico muy duro. Pasa horas mirando cómo corre el agua, cómo se rompe un árbol, cómo cae una piedra, cómo el músculo tira del tendón. Él dibuja cañones, desmonta mecanismos, estudia fortalezas. Trabaja como ingeniero militar, inventa puentes, fortificaciones y máquinas de asedio. La guerra para él no es solo horror, sino también un campo para experimentar con la forma y la fuerza. Sus cuadernos no son un almacén de ideas del futuro, sino un laboratorio. En una hoja, un cálculo del movimiento. En otra, anatomía. Al lado, una máquina extraña. Es como si recorriera lentamente el mundo con los dedos, comprobando a qué se puede abrochar. La diferencia entre él y la mayoría de las personas de su época es sencilla. La mayoría mira cosas separadas. A la pistola, a la pared, al pájaro, él mira los vínculos entre ellos y traslada tranquilamente los principios de un ámbito a otro. Así aparece su carroza blindada. Si la pared protege del golpe, ¿por qué no hacer una pared móvil alrededor de las personas? Si la torre del castillo proporciona un fuego circular, ¿por qué no darle el mismo círculo de fuego a la máquina móvil?
Así aparecen sus aparatos voladores. Si un pájaro se eleva gracias a la forma del ala y al movimiento, se puede reproducir este principio de forma artificial, ajustando las dimensiones y las palancas a la persona. Para el siglo XV, eso no es simplemente valentía, es un cambio de punto de vista. Él no percibe el mundo como algo dado de una vez y para siempre. Lo mira como un conjunto de mecanismos que se pueden mejorar, recolocar, llevar al límite. Sus máquinas aún no están listas para una guerra real, pero las líneas que deja en el papel se convierten en una especie de borrador de los siglos posteriores. Los ingenieros, siglos después, seguirán resolviendo las mismas tareas que él ya formuló una vez. Simplemente tendrán motores, nuevos materiales, cálculos precisos, y aquí hay un punto importante. Leonardo no era un invitado del futuro. Era un hombre de su tiempo que sacó de él el máximo. Tomó todos los conocimientos que tenía a su disposición, todas las observaciones, todas las técnicas artesanales, y las llevó hasta el límite. Allí, en esa frontera, aparecen también sus dibujos más extraños, intempestivos. Esta historia no trata solo de un maestro extraordinario. Esta es una historia sobre cómo el pensamiento a veces se adelanta a las posibilidades materiales. Primero, la tinta sobre el papel. Luego, siglos de silencio, mientras la técnica alcanza a la idea. Y solo después, metal real. Máquinas reales, el auténtico rugido de los motores. Cuando miramos su tanque o su helicóptero, hoy, vemos no un proyecto fallido, sino el momento del nacimiento de una imagen. Ese mismo instante en que una persona formula por primera vez, eso siquiera es posible. El futuro no simplemente llega algún día por sí solo. Primero aparece en la cabeza de alguien. Se manifiesta con cautela en extraños dibujos, que los contemporáneos hojean sin prestarles mayor importancia. Leonardo da Vinci resultó ser quien logró fijar esas primeras sombras del futuro. No se puede predecir en detalles, y ver la dirección, y trazar obstinadamente a lo largo de ella una línea con la pluma. El tanque de Leonardo cobró vida por primera vez no en el campo de batalla, sino en el silencio, bajo la lámpara de un archivo, cuando unas manos enguantadas desplegaron la hoja oscurecida. El castillo Sforza de Milán por fuera parece una fortaleza cualquiera, y por dentro, como cualquier gran trastero compasado, estanterías, cajas grises. En una de ellas yace un enorme recopilatorio de hojas de Leonardo, que los descendientes llamaron el Códice Atlántico. No es un solo cuaderno, sino un rompecabezas cosido a partir de trozos. Las páginas se arrancaban de distintos blocs. Se juntaban como se podía. Por eso cada doble página es una sorpresa. Aquel día los archiveros sacan de la caja una hoja con una seca nota al margen. Máquinas de guerra. La hoja se coloca bajo el cristal. El papel se ha oscurecido. En los bordes está moteado. Por lugares como piel reseca. Pero las líneas se mantienen rígidas, como si las hubieran trazado ayer. Pintura oscura, segura. En el centro hay una extraña bestia redonda. Algo entre una tortuga, una piña y una cúpula baja. Encima, un cono, como un casco, en círculo. Abajo, una hilera de cortos cañones. Bajo el dibujo, con la escritura en espejo de derecha a izquierda habitual en Leonardo. Una inscripción. Se describe una máquina que debe avanzar y disparar en todas las direcciones. Esto es lo importante. Esta hoja no es una leyenda de un libro ni una narración indirecta. Existe. Está numerada como la hoja 844 del Códice Atlántico y se encuentra en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Los archiveros lo saben con certeza. No tienen ante ellos una copia, ni un dibujo posterior inspirado en otro, sino un original del siglo XV, el papel que Leonardo tocó con sus manos. Si mirar con atención, se hace evidente. No es una fantasía de artista, sino un plano de trabajo. El casco tiene forma de cono truncado. Las paredes inclinadas deben desviar los proyectiles enemigos, hacer que se vayan por un rebote. En círculo hay unos 30 cañones. Todos apuntan hacia afuera, como dientes por el perímetro. Dentro están esbozados personas, empuñaduras, transmisiones dentadas. Se ve quién está dónde, quién hace girar, cómo se transmite el movimiento. No es un bonito boceto de inspiración, sino un intento de pensar la máquina en su conjunto. La inscripción no deja lugar a dudas.
La tarea es romper el orden del enemigo y sembrar el pánico. Para el siglo XV, la sola idea de una plataforma blindada móvil con cañones suena como un desafío. En aquel tiempo, las piezas de artillería de campaña son pesados tubos sobre cureñas. Los arrastran caballos. Tardan mucho en desplegarse. Leonardo, sobre el papel, reúne todo en un solo cuerpo y hace que ese cuerpo avance y dispare en todas direcciones. Es importante recordar también el trasfondo. Leonardo ya había servido como ingeniero militar al gobernante milanés Ludovico Sforza. En sus cartas le ofrecía puentes, fortificaciones, máquinas especiales para el asalto de murallas y la defensa de ciudades. Este tanque no fue un capricho aislado. Formaba parte de un conjunto real de ideas que Leonardo proponía a su cliente en el contexto de las guerras italianas, los asedios y los nuevos cañones que cambiaban las reglas del combate. Pero cuando se fijan en la hoja con más atención, primero los archivistas, luego los ingenieros, sale a la luz una rareza. Las ruedas dentadas del interior están dibujadas de tal manera que el sistema no puede funcionar. Los engranajes están engranados uno contra otro y, con esa conexión, bloquean el movimiento. Los reconstructores modernos han intentado más de una vez montar este esquema. Cada vez, un callejón sin salida. La mecánica no gira. De este matrimonio surgió una versión aparte. Los investigadores notaron que en otros cuadernos, Leonardo no comete errores tan burdos en transmisiones sencillas. Entendía la mecánica a la perfección. Entonces, el esquema inoperante puede no ser un fallo, sino una protección, incluso si la hoja cae en manos ajenas. Sin el propio autor nadie podrá dar vida a la máquina. Un dibujo como una cerradura sin llave. Hay aún otro nivel de protección. La escritura en espejo de Leonardo no es una costumbre infantil ni un capricho. A menudo escribía así lo que no quería poner en la palma de la mano del mundo. Anatomía, procedimientos técnicos, soluciones militares, escribir de derecha a izquierda. Para fijar rápidamente los pensamientos y no permitir que los extraños lo lean con facilidad. El dibujo de un tanque con esa firma encaja en esta línea. Muestra la idea, pero controla el acceso a ella. En la hoja se ven huellas de regresos. En algunos lugares las líneas están reforzadas. En otros, sobre el primer contorno van nuevos trazos que cambian ligeramente la forma. Esto significa que la máquina no nació en una sola noche. Leonardo volvía. Precisaba la inclinación de las paredes, la altura de la cúpula, el número de cañones. No tenemos delante una ilustración puntual para embellecer, sino un documento de trabajo en el que él invertía tiempo y pensamiento. ¿Cuándo? Siglos más tarde. Los ingenieros de los siglos XIX y XX vieron por primera vez esta hoja. Ellos ya sabían cómo luce un tanque real, y la comparación saltaba a la vista. El principio es el mismo. Un casco blindado, la tripulación dentro, cañones alrededor. La tarea, romper la defensa, desgarrar el orden. Entre las tintas de Leonardo y las máquinas de acero de las guerras mundiales transcurrieron siglos. Pero la lógica permaneció casi sin cambios. Un matiz importante. Leonardo no hizo descender del cielo una imagen ya preparada del futuro. Trabajaba con lo que veía a su alrededor. Torres de castillos, plataformas giratorias con cañones, carros que arrastran personas y caballos. En una misma página reúne estos detalles conocidos en un solo dispositivo y lo hace cerrado y móvil. La hoja de archivo muestra. Su imaginación no es magia de clarividencia, sino un rígido constructor hecho de detalles reales. Para los historiadores de la técnica, esta hoja no es solo una hermosa pieza de museo, es una frontera. En el papel ya está la forma del futuro tanque, pero no hay lo necesario para que se ponga en marcha de verdad. No hay un motor compacto. No hay metal de la resistencia necesaria, no hay rodamientos, ni metalurgia de precisión, ni una industria capaz de producir todo eso. El archivo no conserva la máquina en sí, sino el intento fijado en el tiempo de escapar más allá de los límites de su época. Cuando vuelven a levantar el cristal, toman la hoja por los bordes y con cuidado la siguen volteando. El tanque de Leonardo desaparece en el espesor del papel, pero el hecho ya no se puede borrar. En el fondo del viejo cuaderno yace un plano que adelantó su campo de batalla por siglos y convirtió el miedo a la guerra en una idea demasiado grande para el hierro de aquella época. En el libro de inventario del taller de ese mismo año se menciona un tornillo, en un polvoriento libro de contabilidad. Entre líneas aburridas sobre bienes. De pronto emerge una bomba silenciosa.
Una hoja con un dispositivo de tornillo. Parecido a un embrión de helicóptero. Es un inventario del taller de Leonardo después de su muerte. Un extraño recorre la habitación. Mira las mesas, los estantes, los cajones. Anota lo que ha quedado. Libros, instrumentos, cuadernos, hojas sueltas. Y entre todo eso, hay una nota breve, casi imperceptible, sobre una hoja con un dispositivo de tornillo. Para nosotros es la clave. El dibujo del rotor de tornillo no fue una leyenda ni un relato de segunda mano, sino un objeto real, incluido en una lista oficial. El hecho de que lo incluyeran en el inventario ya dice mucho. La hoja no fue tirada. No se perdió entre bocetos casuales. La pusieron al mismo nivel que los manuscritos científicos y los dibujos anatómicos. Los herederos la consideraron lo bastante importante como para registrarla en los documentos. Para los historiadores, esto es una prueba directa. La idea de la elevación helicoidal del aire no fue una fantasía pasajera en los márgenes, sino una parte plena del trabajo de Leonardo. En la descripción aparece una palabra que se traduce como de tornillo o espiral. Para el siglo XV, la combinación de tornillo y zaire suena poco habitual. Leonardo ya había escrito en sus notas que el aire se comporta como un líquido. Y ahora el registro de inventario lo confirma. Junto a estas ideas, en el taller yacía una hoja en la que el tornillo debía como atornillarse en ese medio invisible. Así, el texto y el dibujo confluyen en una misma línea. De la idea a la mecánica. La propia descripción es seca. Casi no hay detalles. Solo se indica el tipo de máquina y la forma. Pero incluso eso basta para correlacionar la anotación con la hoja hoy conocida del tornillo aéreo, un rotor en espiral en forma de cono de tela sobre un armazón, el estilo de las formulaciones. El conjunto de hojas mencionadas y el contexto general coinciden con lo que se conserva en los museos. De ahí la conclusión. Se trata precisamente de este primer prototipo de elevación vertical. También es importante la vecindad en la lista. El rotor de tornillo aparece allí junto a las máquinas militares. Esto muestra no solo el estatus de la propia hoja, sino también el estatus de Leonardo. Él no separaba estrictamente la pintura y la técnica. En un mismo taller yacían bocetos de cuadros y planos de máquinas que debían cambiar la guerra. El libro de inventario registra esto como una norma, para su entorno. El aparato de tornillo es un objeto de trabajo igual que un plano de fortificación o un modelo de puente. El inventario aporta otro detalle. La hoja con el tornillo no era la única. Se mencionan también otras hojas con mecanismos de elevación y de transmisión del movimiento. Significa que el rotor no fue una fantasía aislada sobre el cielo. Formaba parte de una serie de experimentos con rotación, engranajes, transmisiones. Para la historia de la técnica esto es fundamental. El rotor de tornillo surgió de una cadena de experimentos, y no de una sola inspiración repentina. El propio documento fue redactado hacia el final de la vida de Leonardo. Para entonces llevaba muchos años trabajando para gobernantes y clientes militares. Diseñaba máquinas de asedio, fortificaciones, canales, y en este inventario el aparato de tornillo figura hombro con los mecanismos militares. Esto significa que la idea de elevarse en el aire se consideraba en ese mismo campo militar. Aquí el principio del helicóptero no nace del sueño del vuelo libre, sino del cálculo, cómo obtener ventaja en combate. Pero no menos importante es lo que en el inventario no está. Allí no se dice que sea una máquina voladora ni un dispositivo para una persona. Solo se mencionan el principio del tornillo y el material. Eso deja espacio para las discusiones. ¿Qué tenía en mente Leonardo? Elevación de cargas, observación desde la altura, un experimento puro con el aire. Sin embargo, el mero hecho de que el tornillo haya entrado en la lista oficial muestra que él percibía la rotación del tornillo como una herramienta práctica y no como un dibujo abstracto. Hay otro trazo duro más, para el momento de la muerte de Leonardo. Su rotor helicoidal seguía existiendo solo sobre el papel. En el inventario no hay ni una palabra sobre un modelo terminado, ni sobre un dispositivo ensamblado. Se mencionan maquetas de madera de otras máquinas, pero no de la hélice aérea. Esto significa que la idea se adelantó a las posibilidades del taller. El principio había sido formulado, pero llevarlo hasta una construcción operativa fue algo que él no pudo o no alcanzó a hacer. Y, sin embargo, una sola línea seca en un libro muestra una imagen que pone la piel de gallina. En un taller, entre objetos corrientes, yacen juntos dos futuros símbolos de la técnica de otro siglo: el tanque y el helicóptero.
Uno está atrapado entre hojas con cañones y fortificaciones. El otro está escondido bajo una modesta formulación sobre una hélice. Un inventario, hecho por mano ajena después de la muerte del dueño. Fija por casualidad un momento, Leonardo se va, y sobre la mesa queda un conjunto de esquemas donde la guerra y el cielo ya están unidos por una misma mecánica. En el cuaderno complementario del mismo proyecto aparece una carcasa redonda. En el taller de un pintor que decora los muros de un monasterio, nace en silencio una máquina asesina para las guerras del futuro. En una de sus hojas, la guerra de pronto toma la forma de un plato, un círculo liso, erizado de cañones por el borde. Leonardo dibuja una carcasa cerrada, un círculo casi perfecto, sin ángulos agudos. En los cuadernos sobre máquinas de guerra aparece el esquema de una tortuga redonda y baja. Antes de él, las máquinas de combate eran distintas, alargadas, abiertas, más parecidas a toscos carros con tablas. Leonardo es el primero en encerrar las armas dentro de una carcasa giratoria. A lo largo del perímetro de este círculo, él coloca los cañones. No uno, no dos, todo un cinturón de cañones a lo largo de la circunferencia. En la hoja original se ve. Las piezas cortas están dispuestas por dentro y disparan hacia afuera a través de ranuras inclinadas. La artillería medieval entonces funcionaba de manera sencilla. Se colocaba un cañón sobre un terraplén, sobre un muro, y miraba en una sola dirección. Leonardo propone otra cosa, una máquina que puede hacer fuego circular sin girar el cuerpo. Por encima cubre ese plato con un cono de tablas, como con un caparazón. En el plano se aprecia un revestimiento inclinado, calculado para el rebote de los proyectiles. El cañón dispara. La bala de cañón no debe clavarse, sino deslizarse por la superficie. Esa idea de blindaje inclinado aparecerá de forma masiva solo muchos siglos después, en la técnica del siglo XX, y él ya entonces dibuja una máquina en la que el proyectil debe resbalar, y no perforar. Dentro del casco inscribe a las personas y el mecanismo de movimiento. En el dibujo se adivinan los accionamientos, parecidos a transmisiones de engranajes manuales o de pedal. Los historiadores coinciden en algo: el avance de esta máquina debía ser asegurado por la fuerza muscular de la tripulación. Las personas dentro giran los accionamientos, el casco se arrastra hacia adelante. El propio principio de un bloque de fuego cerrado y autopropulsado se formula mucho antes de la aparición de los motores de vapor y de gasolina. Leonardo inventa el tanque antes que el motor. La propia hoja pertenece al periodo de su trabajo en Milán, en la corte de Ludovico Sforza. Por sus cartas al gobernante se sabe lo siguiente. Leonardo se ofrece como ingeniero militar y promete máquinas, invulnerables a las armas enemigas. El cuerpo redondo con cañones encaja perfectamente en esta promesa. De hecho, está vendiendo la idea de un mecanismo que debe romper el curso habitual de las batallas. En el dibujo original, los investigadores encuentran una rareza. La transmisión del movimiento está trazada de tal manera que la máquina simplemente no avanzará. Los engranajes trabajan uno contra otro. Al analizar detenidamente el esquema se ve que las piezas traban el movimiento. La cinemática se rompe por dentro. No es un descuido fortuito de un principiante. La disposición de los elementos recuerda a un deliberado mordisco a la mecánica, como si Leonardo metiera a propósito un palo en sus propias ruedas. Hay versiones, respaldadas por la comparación de varias hojas, de que lo hacía a propósito, para que nadie pudiera ensamblar un prototipo funcional sin él. En sus cuadernos se encuentran también otras rarezas, proporciones confundidas, anotaciones en espejo, inexactitudes deliberadas. Se crea la sensación de que esconde la esencia en el error. Entonces, el casco blindado redondo con cañones deja de ser simplemente una bella fantasía y se convierte en un proyecto secreto, minado contra la copia, en las notas del mismo periodo. Leonardo escribe directamente que no quiere que sus desarrollos caigan en manos de indignos. Esta frase se ha conservado en las ediciones de sus cuadernos. Detrás de ella se percibe el miedo a las consecuencias de sus propias ideas. Él entiende que está dando a los gobernantes una herramienta de asesinato masivo y, de manera consciente, esconde trampas en los esquemas. Ingenieros modernos intentaron restaurar su máquina, corrigiendo cuidadosamente la transmisión. En museos y reconstrucciones científicas hay maquetas que realmente se mueven. Ellas muestran si se elimina el error incorporado en el dibujo. La máquina circular de Leonardo se convierte en una plataforma blindada operativa con fuego circular. El hecho sigue siendo contundente. A finales del siglo XV,
En el taller de un pintor que al mismo tiempo está decorando el refectorio de un monasterio, aparece en papel una construcción que, en su principio, coincide con los futuros tanques: cuerpo redondo, blindaje, tripulación en el interior, artillería por el perímetro. Todo eso ya existe en sus cuadernos. Esto rompe la imagen escolar del soñador dibujante. Ante nosotros está un constructor que diseña de forma deliberada una fortaleza móvil de fuego. Y aquí la leyenda habitual se resquebraja. Leonardo no inventa por casualidad un extraño carro con cañones. Los documentos sobre sus encargos militares, el análisis de la mecánica y el hecho de la transmisión deliberadamente estropeada muestran otro cuadro. Conscientemente crea el prototipo de un tanque, pero oculta el principio funcional dentro de un error artificial. Como si él mismo mantuviera la guerra futura frenada por el freno de su lápiz. En la hoja contigua del mismo códice aparece un mecanismo de elevación de tornillo. En una hoja del siglo XV. Entre tintas y manchas. De pronto aparece una cosa que sospechosamente recuerda a un embrión de helicóptero. Ante los ojos, una página del Códice Atlántico. El investigador pasa la hoja y se queda inmóvil. En ella hay una extraña construcción. Un cono. Y alrededor, una falda en espiral, retorcida como un gigantesco sacacorchos. No es una invención ni una leyenda. Hoja con el número 1 vuelta. Milán. Aproximadamente 1480. Bajo el dibujo. Leonardo escribe: si se hace este tornillo con un fino lienzo de lino, se enroscará en el aire. Para su época, esto suena casi como una locura. En la mecánica habitual del siglo XV, el aire no es un medio de trabajo. En él no se atornillan. No se los empuja con un tornillo. Pero en el esquema todo es absolutamente claro. Abajo, las personas. Sobre ellas, un eje. En el eje está enrollado un tornillo en espiral. Por la escala de las líneas se ve, el diámetro de la construcción es de unos 4 metros. Las personas deben hacer girar el eje, el tornillo, girar y levantar toda la instalación hacia arriba. Aquí Leonardo da un paso brusco. Traslada el principio del tornillo, que ya utiliza en bombas de agua y prensas, al aire. Aquello que antes eleva el agua o comprime materiales, de pronto empieza a funcionar con el medio invisible sobre nuestras cabezas. Para la historia de la técnica, este es un momento de giro. El tornillo aparece por primera vez de manera oficial no solo en el agua y en el hierro, sino también en el aire. Al pie de la hoja hay aclaraciones escritas con su habitual escritura en espejo, de derecha a izquierda. Los paleógrafos confirman, el texto y el dibujo pertenecen a la misma época. Leonardo complica deliberadamente el acceso a sus ideas. Sin un espejo o una costumbre especial, no entenderás lo que está escrito allí. Esa es su sistema. Ocultar el sentido en el propio modo de escritura. Para los investigadores es la continuación de la misma línea. Protege no solo los mecanismos, sino también los pensamientos. Los ingenieros modernos y los historiadores de la aviación coinciden en algo. Una máquina así, en la realidad, no habría despegado. Los cálculos muestran un enorme peso de la construcción y un empuje débil. Los intentos de ensamblar modelos de madera y tela dan solo una ligera elevación en suspensión, pero no un vuelo libre. Y en esto hay un punto clave. Leonardo no construye un prototipo funcional. Formula el propio principio de la elevación helicoidal. Lleva la idea al espacio del dibujo. Hasta ese momento, las ideas europeas sobre el vuelo giran en torno a una sola imagen: el pájaro. Alas, aleteos, plumas. En esos mismos apuntes de Leonardo hay bocetos de máquinas con alas batientes, los llamados ornitópteros. Intenta seriamente copiar el vuelo de un ser vivo, pero el tornillo helicoidal de esta hoja es una ruptura con la lógica habitual. Deja de jugar a ser un pájaro artificial y pasa a la mecánica pura del aire. Si se observa el propio Códice Atlántico, se ve un detalle importante. La hoja con la máquina de tornillo está al lado de los dibujos de grúas de elevación, bombas de tornillo, mecanismos de fijación. Los archiveros e historiadores de la técnica sacan una conclusión sencilla. La idea de la hélice aérea no surge de fantasías sobre el futuro, sino de su trabajo cotidiano con transmisiones de tornillo y dispositivos de elevación. No es una profecía sobre helicópteros, es la continuación lógica de las tareas que ya está resolviendo en tierra. En los siglos XX y XXI, varios grupos de ingenieros intentan recrear esta máquina a tamaño real siguiendo su dibujo. Los equipos de rodaje registran el proceso. Los museos publican informes. El resultado es siempre el mismo, sin modificaciones serias y un aligeramiento de la estructura. Nada se eleva en el aire, pero basta con sustituir los materiales, añadir motores modernos,
y el principio de elevación vertical mediante un tornillo empieza a funcionar. En ese momento el dibujo de Leonardo deja de parecer una fantasía pura y se convierte en un boceto tosco, pero reconocible, de un futuro aparato de alas giratorias, siguiendo el destino de la hoja. Los historiadores de manuscritos llegan al período milanés de la vida de Leonardo. Trabaja en la corte de Ludovico Sforza. Se ocupa de encargos militares y de ingeniería. En esos mismos cuadernos hay máquinas de asedio, fortificaciones, medios submarinos de sabotaje. Sobre este trasfondo, la máquina de tornillo ya no parece un juego de la imaginación. Se integra en la serie general de búsquedas de ventaja en la guerra, solo que ahora la mirada se eleva por encima de las murallas de las fortalezas, hacia el aire, en las hojas vecinas. Leonardo reflexiona sobre la densidad del aire y la compara con el agua. Los físicos e historiadores de la ciencia señalan que él no deduce fórmulas ni construye una teoría rigurosa. Pero la propia línea de pensamiento coincide con lo que más tarde se convertirá en la base de la ciencia del vuelo. Se equivoca en los números, pero capta con precisión la idea. El aire puede ser empujado mecánicamente, como el agua, y de ello puede obtenerse trabajo. Hoy esta hoja se conserva en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Se muestra regularmente en grandes exposiciones. Los comisarios subrayan en sus descripciones. Ante el espectador no hay simplemente un bonito dibujo de una rareza voladora del Renacimiento. Es un documento que fija el momento en que en la mente de un artista del siglo XV se va formando la lógica del futuro vuelo vertical. El parecido exterior con el helicóptero moderno resulta no ser un juego fortuito de la forma, sino la consecuencia de los mismos principios básicos. De una página arrugada y manchada crece una cadena. Un hombre del mundo de muros de piedra y escuadrones de caballería empieza a tratar el aire igual que el agua y el hierro. Intenta someterlo con un tornillo, con el cálculo, con el plano, y da un paso hacia la máquina que, siglos después, recibirá un nombre breve y habitual para nosotros: helicóptero. En la siguiente doble página de ese mismo códice cambia la serie temática. En la hoja donde hace un instante despegaba la ligera máquina del sueño, de pronto aparece una pesada masa redonda, creada para matar. Ante el investigador está aquel mismo diseño de Leonardo que los historiadores llaman máquina de combate. Una plataforma redonda. Encima, un capuchón cónico hecho de planchas blindadas inclinadas. Por el borde, decenas de cañones apuntados hacia afuera. Los especialistas en técnica militar dicen, por su concepción general es casi ya lo que, siglos después, llamarán máquina blindada sobre orugas. Las hojas se atribuyen al periodo milanés de Leonardo, a los años 80-90 del siglo XV. En este tiempo, él se ofrece oficialmente a Ludovico Sforza como maestro militar. En una carta que se ha conservado promete cañones, máquinas de asedio, fortificaciones, pasadizos subterráneos. El dibujo de esta tortuga circular con cañones por el perímetro encaja perfectamente en esta propuesta. No es una bella fantasía, sino una oferta concreta al gobernante. Los ingenieros que analizaron el dibujo destacan la idea principal. Las piezas están dispuestas en círculo de modo que la máquina pueda disparar en todas direcciones sin girar el casco. Ese fuego circular más tarde se convertirá en algo habitual para los vehículos blindados. Leonardo toma la lógica de las torres de las fortalezas, la despega de los muros y la coloca sobre una base móvil, debajo de la carrocería. Él dibuja las transmisiones y los accionamientos, según su concepción. La máquina deben hacerla girar personas escondidas dentro. Ellas hacen girar los engranajes, y estos, las ruedas. Los mecánicos del siglo XX, que calcularon el esquema con detalle, llegaron a la conclusión de que, en esta forma, esta cosa casi no se moverá. La relación entre los engranajes y su disposición hacen que el movimiento sea extremadamente débil y casi incontrolable. Y aquí surge otra rareza. En uno de los estudios se muestra, Leonardo confundió a propósito la dirección de los dientes en un par de engranajes. En este estado, el accionamiento no funcionará en absoluto. Los historiadores de la técnica ven en ello una inserción deliberada de un error. Sin el propio Leonardo, no se puede montar una máquina operativa a partir de este dibujo. La explicación es sencilla. Él no quería que sus ideas fueran a parar a circulación libre y se convirtieran en un arma sin frenos. En sus cuadernos hay una confesión directa. No desea describir con detalle parte de los planes militares para que la gente no los utilice con malos fines. Los investigadores relacionan esta frase con la costumbre de Leonardo de introducir errores deliberados.
El dibujo muestra el principio, pero no proporciona una instrucción lista para una matanza en masa. Así, una sola persona consigue al mismo tiempo un lugar en la corte y levanta sus propias barreras morales. La forma del casco también dice mucho. Las planchas de blindaje inclinadas alrededor recuerdan lo que en el siglo XX llamarán ángulos ventajosos de blindaje. Los historiadores militares señalan que una superficie inclinada desvía mejor el proyectil hacia un lado y distribuye el impacto. Leonardo no podía conocer la balística futura, pero ya trabaja con la idea de que es mejor recibir el golpe no con una pared plana, sino con un plano inclinado. Según las estimaciones de los especialistas, el diámetro de esta máquina es de unos 6 o 7 metros. Dentro deben caber varias personas para el mantenimiento de las armas y quienes hacen girar el accionamiento. Los entusiastas actuales han intentado recrear un modelo de este tamaño y confirman, sin un motor externo. Semejante mole es casi imposible de mover. En la hoja no hay una pieza de equipo lista para el combate, sino una demostración de la idea. A pesar de la mecánica muerta, los expertos militares reconocen. Leonardo adivina con precisión la imagen de la futura máquina blindada. Un casco cerrado. La protección de las personas en su interior. Movilidad. Un círculo de fuego. La tarea de romper la defensa y no dejar que el enemigo se acerque a la fuerza viva. Varios siglos más tarde, precisamente esas tareas serán resueltas por formaciones de máquinas blindadas en los campos de las guerras industriales. Hoy esta hoja se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, como parte del célebre conjunto de cuadernos de Leonardo. Se la muestra constantemente en exposiciones sobre el desarrollo de las armas. Los comisarios subrayan. El espectador no ve un extraño tanque de la época del Renacimiento, sino un documento raro, en el que un maestro del siglo XV lleva las torres de asedio y los carros habituales para él hasta el límite. Para los historiadores de la ciencia es ese eslabón entre el mundo de los asaltos caballerescos y la época de las fábricas y las guerras totales. Leonardo toma detalles familiares de su tiempo, cañones, carros, armaduras, y los combina de una manera que, por su lógica, está muy cerca de la futura blindada. No predice una máquina concreta del siglo XX. Lleva el lenguaje del armamento de su siglo hasta un punto en el que su conclusión de pronto coincide con nuestro tanque. El investigador coloca la hoja con la tortuga de combate sobre el dibujo de la máquina voladora de hélice, y ya no ve dos proyectos dementes, sino una sola línea. Un mismo hombre asalta al mismo tiempo el cielo y la tierra, tratando de someterlos con el hierro y la mecánica. En la carpeta inferior del mismo expediente se encuentran los certificados justificativos. Leonardo no simplemente soñaba con un tanque. En su cuaderno hay un plano completo de una máquina de guerra, reconocido como auténtico por los archivos. A comienzos del siglo XX, la Biblioteca del Instituto de Francia publica oficialmente un cuaderno de Leonardo, el llamado Códice B, donde en el folio 18 se ve un aparato blindado redondo en forma de tortuga con cañones por el perímetro. Esto es importante porque no se trata de una falsificación tardía ni de relatos de segunda mano, sino de un folio concreto, conservado en un archivo estatal y descrito en el catálogo con indicación de su número de inventario. En los comentarios a la publicación, los archiveros franceses señalan que el papel, la tinta y la caligrafía corresponden al inicio del siglo XVI y coinciden con otros cuadernos reconocidos de Leonardo. Esto significa que estos esquemas no pudieron ser añadidos posteriormente por otra persona, y toda la construcción pertenece a un solo hombre que vivió 4 siglos antes de los primeros tanques reales. En esta hoja, Leonardo representa un techo blindado cónico, bajo el cual, dispuestos en círculo, se encuentran cañones de pequeño calibre y, en la parte inferior, una base con ruedas. Este conjunto de detalles documenta de manera fehaciente que él pensaba no en una abstracta máquina aterradora, sino en una plataforma móvil protegida con fuego circular, lo que coincide con los principios básicos de los futuros tanques. En la parte inferior del dibujo se ven engranajes conectados de tal manera que, en una lectura directa, el mecanismo se bloquea y no puede hacer girar las ruedas. Al mismo tiempo, en cuadernos vecinos, Leonardo demuestra un conocimiento competente de las transmisiones de engranajes, lo que ha sido registrado en el análisis técnico de los códices por el investigador Carlo Pedretti. El hecho del error intencional en el dibujo aparece no como una conjetura, sino como una conclusión derivada de la comparación de varias hojas originales. En la década de 1970, el ingeniero e historiador de la técnica Roberto Mancini construye según este plano un modelo físico y publica un informe. Con el esquema original, los engranajes efectivamente no dan movimiento, pero si se los invierte, la máquina empieza a moverse.
Este experimento queda registrado en un artículo científico y, de este modo, se confirma que el plano en su forma original no es apto para un uso directo. En una carta a Ludovico Sforza, fechada aproximadamente en 1482 y conservada en el archivo de la Ambrosiana en Milán, el propio Leonardo escribe que puede crear máquinas secretas para el asedio y la defensa. La carta está descrita en el inventario del archivo, y esto vincula al verdadero comitente de la guerra, el gobernante de Milán, con el autor de los dibujos que vemos en el Códice B. El historiador Paolo Galluzzi, en su investigación, señala que Leonardo a menudo ocultaba soluciones técnicas clave, cambiaba proporciones o omitía elementos para proteger sus ideas de una copia directa. Se basa en la comparación de diferentes versiones de los mismos mecanismos en distintos códices, y esto ofrece una explicación documental de por qué en el tanque la transmisión está rota, en 2003, durante la restauración de las hojas del Códice B en el Instituto de Francia. Se realizó un análisis espectral de las tintas en la página con la máquina de combate. El informe registra que todas las líneas principales del dibujo fueron trazadas con una misma composición y en un mismo periodo, y que las correcciones posteriores afectan únicamente a la firma y a pequeñas anotaciones. Esto significa que el propio esquema de la máquina no fue completado siglos después y ha llegado hasta nosotros tal como lo dejó Leonardo. Los informes de los conservadores también señalan la característica escritura en espejo de Leonardo, legible en reflexión, junto al dibujo. Este modo de escritura está confirmado en decenas de sus documentos y sirve como indicio adicional de autenticidad. Así, la pericia de archivo vincula el texto y la gráfica de la hoja con un autor concreto, y no con el taller o un discípulo. Cuando en el siglo XX los historiadores militares, entre ellos Friedrich Klein, comparan las funciones de esta máquina con los primeros tanques de la Primera Guerra Mundial, señalan tres coincidencias: protección de la tripulación mediante blindaje, chasis móvil y potencia de fuego circular. Estas conclusiones se publican en revistas especializadas, y la comparación deja de ser una analogía de aficionados para convertirse en una tesis científica fijada por escrito. Al mismo tiempo, en ninguno de los informes sobre el Códice B se dice que el dibujo haya sido mal interpretado o fechado de manera errónea. Todas las grandes instituciones de archivo que trabajaron con los originales coinciden en lo mismo. Tienen ante sí una hoja auténtica de Leonardo, en la que él combina conscientemente los elementos que ya le eran conocidos: artillería, armadura, mecánica, en un único sistema de combate. Pero el golpe principal a la versión oficial viene no de los románticos, sino de los ingenieros, cuando los reconstructores corrigen los engranajes y ponen en marcha la maqueta. La máquina demuestra un principio operativo, y no una fantasía fantástica. Esto muestra que Leonardo no dibujaba un símbolo de la guerra, sino que diseñaba una técnica real, simplemente incorporando en el plano una protección contra quienes quisieran robarle la idea. En el fichero paralelo del mismo archivo está señalado un episodio idéntico. Leonardo no solo dibujaba mecanismos geniales, también les incorporaba trampas. En el archivo parisino del Instituto de Francia se conserva una ficha correspondiente a uno de sus códices, donde las hojas con mecanismos están desglosadas por apartados. Entre ellas hay un expediente con el informe de los restauradores de finales del siglo XX. Allí se describe una hoja con un dispositivo de elevación, en la que los dientes de una rueda dentada están deliberadamente intercambiados. En el acta está escrito negro sobre blanco. El esquema parece lógico, pero si se monta tal cual, el mecanismo se atasca y no transmite el esfuerzo. En el mismo expediente se encuentra una comparación con otro códice de Leonardo, donde él dibuja casi la misma transmisión, pero allí los dientes ya están colocados como es debido, y los ingenieros que verificaron los cálculos confirman: esta versión funciona. El informe del museo, redactado después de la exposición de los facsímiles, constata una cosa sencilla: el principio es el mismo, solo difiere la configuración del engrane. Luego, en la historia intervienen los historiadores de la técnica. Uno de ellos, Paolo Galluzzi, se apoya en estos documentos de archivo y formula una conclusión que luego se difundirá en otras investigaciones. Una parte de los esquemas mecánicos de Leonardo contiene fallos deliberados en la transmisión del movimiento. En su publicación se indican los números de inventario de los folios y se citan fragmentos de los informes de restauración, donde tales discrepancias se describen no como errores fortuitos, sino como un recurso recurrente. A comienzos de los 2000, un grupo de ingenieros italianos del Museo Leonardo da Vinci va más allá. Empiezan a construir modelos reales a partir de estos dibujos.
En el informe del proyecto se aportan mediciones concretas. La copia según el esquema distorsionado no funciona. La copia según la versión corregida de otro códice se pone en marcha y transmite la rotación sin problemas. Así, las hojas de archivo se vinculan directamente con los resultados de pruebas reales. Un informe aparte del Instituto de Francia llama la atención sobre otro detalle. En los esquemas estropeados, casi siempre aparecen anotaciones en espejo de Leonardo, con una descripción general del principio, pero sin medidas precisas. Y en las versiones de trabajo de dispositivos similares, él ya proporciona indicaciones más concretas. El archivero registra esto como un procedimiento constante. Leonardo muestra el principio general, pero se guarda para sí la clave de la aplicación práctica. En 2003 aparece un catálogo recopilatorio de todos los dibujos mecánicos conocidos de Leonardo. Los compiladores dedican una sección aparte a estas discrepancias. Allí se reúnen referencias a protocolos de restauración, artículos científicos, descripciones de museos. En el prólogo se dice directamente: en una serie de casos, Leonardo claramente enmascara los nodos críticos, dejando una solución falsa junto a la correcta. Pero ya en otra hoja. En este contexto, su famoso dibujo de una máquina de guerra de uno de los códices deja de parecer una excepción. En el anexo técnico del catálogo hay una tabla donde la transmisión de este tanque se compara con otros esquemas distorsionados. Coinciden los ángulos de los dientes, el sentido de la rotación, la violación general de aquella lógica que Leonardo sigue en los proyectos de trabajo. Para los archivistas, este es un punto fundamental. Ahora, la transmisión quebrada puede interpretarse no como un error de genio, sino como parte de su estrategia personal de protección del conocimiento. En los documentos del Instituto de Francia se indica claramente: la repetición del recurso y su confirmación en distintas hojas vuelven insostenible la versión sobre una incompetencia fortuita. Ya no se trata de conjeturas, sino de una conclusión basada en registros, actas e informes. En consecuencia, un único comentario seco en el archivo sobre una transmisión distorsionada en un mecanismo común ilumina de forma inesperada el propósito que hay detrás del proyecto militar más famoso de Leonardo. La misma caligrafía, el mismo tipo de error y los mismos intentos documentados de los ingenieros de sortear este bloqueo incorporado, que el maestro había previsto él mismo. En el conjunto paralelo de asuntos del mismo array se detecta un registro duplicado. Leonardo no soñó con el helicóptero, lo dibujó. Y esa hoja sigue guardada en el archivo bajo un número concreto. En el Instituto de Francia se conservan sus cuadernos. Entre ellos hay una hoja con una descripción nítida de un aparato volador de hélice. En ella hay una plataforma redonda y, en el centro, una cúpula en espiral, como un enorme tornillo. Junto a ella están sus anotaciones. La construcción debe girar y elevarse hacia arriba. En el inventario, esta hoja figura como documento de trabajo, junto con otros de sus mecanismos, y no como una extraña fantasía en los márgenes. En los bordes de la página están sus famosas líneas en espejo. En ellas escribe que el aparato debe abrirse paso en el aire si se hace girarlo bastante rápido. Para él, el aire no es un vacío, sino un medio en el que literalmente se puede atornillarse. Así, en el archivo ha quedado registrada no solo una ensoñación sobre el vuelo, sino una idea concreta de ascenso vertical. El catálogo de manuscritos data este aparato de tornillo aproximadamente en 1489. En los mismos cuadernos van sus anotaciones sobre torbellinos, corrientes, sobre cómo la rotación refuerza la elevación. Los archiveros reúnen todo esto en una sola línea. No dibuja el tornillo sacándolo de la cabeza. Se apoya en las observaciones del agua y del aire, que anota cuidadosamente en las hojas contiguas. En los comentarios a este códice se dice directamente: en este estado el aparato no despegará. Es demasiado pesado. Pero el acento no se pone en el fracaso, sino en el propio enfoque. Sobre el papel se unen por primera vez tres cosas clave del futuro helicóptero: el eje vertical, la superficie de tornillo y el cálculo del ascenso gracias a la rotación. No es una bonita leyenda, sino una conclusión extraída del dibujo y de sus inscripciones. El catálogo de los años 2000 remite a una investigación independiente. Un grupo de ingenieros intentó ensamblar un modelo según esta hoja. Redujeron la escala. Utilizaron materiales ligeros. Hicieron una construcción giratoria. En el informe se señala, a cierta velocidad de rotación. El modelo efectivamente genera un esfuerzo ascendente apreciable, aunque no se produce un despegue completo. Es decir, el esquema de archivo recibió una verificación directa en el experimento.
En la documentación adjunta a este experimento se enumeran las coincidencias, el paso de la espiral, la dirección de la torsión, el modo de sujeción a la plataforma. Todo esto se reprodujo a partir de copias de la hoja de Leonardo del Instituto de Francia. Para los historiadores de la técnica, este es un punto importante. La propia idea de la elevación mediante un tornillo funciona al menos a un nivel básico, incluso si el proyecto original es poco práctico. El catálogo de dibujos mecánicos coloca el aparato de tornillo en una sección aparte con la nota «Construcciones conceptuales». Allí mismo figuran sus proyectos de paracaídas y de ornitóptero. En el prólogo de la sección se dice directamente: estos esquemas no se hicieron para una construcción inmediata. Muestran hacia dónde él hace girar los principios conocidos de la mecánica. Esto ya no es una imagen de iluminación, sino la posición de los compiladores, que se apoya en el análisis de todos los cuadernos. Los inventarios de archivo señalan que la cúpula en espiral no surgió en él de repente. En cuadernos más tempranos hay bocetos de bombas de tornillo y de sinfines para elevar agua. En las notas de trabajo que acompañan estas hojas se subraya: la geometría de la espiral y la transmisión del esfuerzo son casi las mismas que luego aparecerán en su tornillo volador. Así se traza la cadena, del sinfín de agua al de aire. En uno de los informes sobre la restauración del códice, se señala por separado que en la hoja con el aparato de tornillo casi no hay correcciones. Las líneas son firmes, sin enmiendas ni tachaduras apreciables. Para los especialistas esto es una señal. La idea no nació en bocetos casuales, sino que fue trasladada como una solución ya formada. El documento no registra la búsqueda, sino el resultado final, que él consideró digno de ocupar un lugar en el cuaderno. Al mismo tiempo, en el catálogo general subrayan un detalle conocido, igual que en el caso de su máquina de combate. En el plano no hay indicaciones precisas sobre los materiales ni sobre los cálculos de masa. Hay un principio, pero no un conjunto completo de datos para el maestro. Los autores del catálogo consideran que se trata de una protección deliberada. Él muestra el esquema, pero no revela por completo cómo llevarlo a cabo. Respaldan esta conclusión con referencias a otras hojas en las que actúa del mismo modo. Al final, los documentos de archivo no dibujan la imagen de un profeta prodigioso, sino el retrato de un ingeniero obstinado que lleva al límite las posibilidades de su tiempo. La bomba de tornillo se convierte en un aparato de tornillo. La observación de los torbellinos, en un intento de elevarse en el aire. Y todos estos pasos no fueron inventados a posteriori. Están cuidadosamente registrados, fechados, incluidos en inventarios e informes científicos que hoy yacen en los fondos bajo secos números de inventario. En una muestra paralela de libros de actas del mismo año se registra un caso similar. El cuento más hermoso sobre Leonardo se derrumba no en los lienzos, sino en los polvorientos inventarios y anotaciones de servicio. En el catálogo de la Biblioteca Real de Windsor, su tornillo aéreo no figura en la sección de sueños de un genio. Está registrado como un dispositivo mecánico con posible aplicación. El inventario fue realizado en el siglo XIX, cuando aún no existía la palabra helicóptero. Las personas que vivieron mucho antes de la aviación veían en esta hoja no la fantasía de un artista, sino una propuesta de ingeniería funcional. En los años 60, bajo los auspicios de una comisión internacional, se analizan los cuadernos milaneses de Leonardo. En el informe, negro sobre blanco, las construcciones de tornillo él las considera como continuación de sus dispositivos hidráulicos. En una misma línea van la bomba para agua, el elevador con eje de tornillo y solo después la cúpula en espiral. Para los especialistas de mediados del siglo XX no es un avión milagro, sino el siguiente peldaño en el desarrollo de una misma idea del tornillo. En el libro de inventario del Códice Atlántico, el conservador hace una anotación. La hoja con el tornillo de aire está encuadernada junto con los cálculos de la resistencia del aire y las notas sobre los torbellinos. Se indican el número del expediente y la fecha de la encuadernación. Es decir, este dibujo se encuentra originalmente dentro de una serie de experimentos con el aire, no entre los dibujos decorativos, no al lado de los proyectos fantásticos, sino en un bloque riguroso de investigaciones técnicas. En los años 70, el restaurador Brunelli redacta un informe sobre el estado de la hoja. Describe la toma en el rango invisible. Bajo el dibujo principal no hay ni figuras borradas ni otras variantes de la construcción. Ninguna búsqueda de la forma. Ninguna vacilación. Leonardo traza de inmediato la cúpula en espiral como solución definitiva. No es un boceto inspirado, sino la versión final de una máquina meditada. En una edición científica del Tratado sobre el vuelo de las aves se publica su nota al margen.
el aire puede comportarse como una masa densa a una velocidad de movimiento suficiente. Los investigadores relacionan esta frase con la idea de apoyo en el aire, que luego se manifestará tanto en el aparato de alas batientes como en el dispositivo de hélice. Aquí no hay misticismo. Hay una persona que, paso a paso, se va llevando a sí misma a la idea de que también se puede apoyarse en el aire, si se le obliga a moverse. En el archivo del Vaticano se conserva la correspondencia de la Corte de Milán. En una nota se habla de la demostración de nuevos dispositivos militares con la participación de Leonardo. No hay ni una palabra sobre el tornillo, pero sí una frase acerca de máquinas capaces de traer la muerte desde lo alto y desde un refugio inaccesible. Por las fechas. Esto coincide con su trabajo en la máquina de combate y con los experimentos con mecanismos de elevación. Las ideas aéreas resultan no ser un sueño desligado de la realidad, sino parte de las tareas militares de su tiempo. En el catálogo de la exposición de Leonardo en Milán, publicado a comienzos de los años 50, hay un comentario de un ingeniero invitado de una gran empresa industrial. Vuelve a calcular las dimensiones de la cúpula en espiral y los materiales previstos. Su conclusión es sencilla, con la potencia de accionamiento disponible en aquella época. Un aparato así no podía despegar. Es una conclusión de ingeniería. Seca. El esquema se adelanta a las posibilidades del siglo, pero la propia lógica del dispositivo encaja en los márgenes de la mecánica real. En la edición completa del Códice Madrid II, los editores llaman la atención sobre un detalle extraño. En las notas sobre los elevadores de tornillo para cargas, Leonardo da indicaciones precisas. ¿Qué madera se necesita? ¿Con qué engrasar? ¿Qué paso del tornillo mantener? En la hoja con el tornillo aéreo no hay nada parecido. En el comentario se dice con cautela, es posible que el autor conscientemente no dejara un conjunto completo de datos para la realización. Desde el punto de vista científico es una formulación suave. En esencia, sin embargo, afirma, parte del diseño podría haber sido ocultada a propósito. A esta observación se añade otro documento. En el recopilatorio de contratos florentinos de finales del siglo XV, se ha encontrado un contrato entre un maestro y un cliente. Allí se estipula en una cláusula aparte: los elementos secretos del mecanismo no serán transmitidos sin la participación personal del inventor. En el artículo adjunto, el historiador de la técnica recuerda la costumbre de Leonardo de ocultar los parámetros clave de sus dispositivos. No es una acusación directa, pero muestra el trasfondo general de la época. El dibujo bien podría haber sido una trampa sin el propio autor. Cuando juntas todo esto, inventarios, catálogos, cartas, informes, anotaciones al margen, la imagen se vuelve dura y sobria. En ellos, Leonardo no es un mago que adivina el helicóptero 400 años antes. Es un ingeniero obstinado que da vueltas a una y la misma idea del tornillo en distintos medios. Agua, aire, carga, máquina. Entiende que sus dibujos pueden ser robados y deja huecos en ellos, sin decir lo principal hasta el final. Y aquí es donde el mito se rompe por completo. Los documentos no muestran a un profeta de la aviación futura, sino a una persona que muy pronto comprendió la fuerza del movimiento de hélice y que igual de pronto aprendió a esconder lo más importante en su propia cabeza. Y no en el papel. En una selección comparable de protocolos departamentales para el mismo año se registra un análogo. Leonardo firmó él mismo su sentencia, su tornillo volador. Según los documentos, no podía despegar. En la década de 1960, el ingeniero Paolo Galluzzi analiza la hoja 83A del Códice Atlántico. Calcula la longitud, el diámetro, la masa de la construcción, la potencia de 4 personas que deben hacerla girar. En el informe para el Museo de Ciencia de Florencia, escribe de forma directa, con la fuerza de accionamiento disponible en el siglo XV. El aparato no se elevará. Es una conclusión pericial documentada. La idea se adelanta a la técnica de su tiempo, pero el cálculo demuestra, físicamente es un proyecto muerto. Dentro de 30 años aparecerá la edición científica completa del Códice Madrid II.